Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 del curso de Microsoft Excel, versión móvil y PC. En esta oportunidad vamos a hablar del tema validación de datos, una parte también esencial y fundamental cuando trabajamos en una hoja de cálculo. Para esta clase usted va a necesitar el archivo que se está mostrando en pantalla. En la descripción del video está el enlace para que lo pueda descargar y seguir el paso a paso de lo que vamos a realizar, de manera de que usted aprenda algo más de lo que podemos hacer en Excel. Entonces, cuando ya tenga el archivo descargado en su teléfono o computadora, lo abre y se va a dirigir a la hoja de compras. Aquí este libro de trabajo tiene varias hojas creadas. Entonces, para el ejemplo o el trabajo que vamos a hacer el día de ahora, se va a colocar en la hoja de compras. Entonces lo que quiero que se enfoque en este día es cómo poder ir realizando la validación de datos cuando usted le entrega este libro de trabajo a otra persona que se va a encargar de llenar estos datos. Entonces, para el llenado de estos datos ocupamos una serie de facturas de donde tomamos los datos y los vaciamos acá. Entonces, la validación de datos le permite a usted tener en cuenta que el dato que la persona escriba sea el correcto, o sea, el adecuado. Entonces, esos datos los vamos a validar en la ficha datos. Se encuentra después de fórmulas, entonces le damos clic ahí en la opción de datos. Entonces ahora acá en la ficha datos vamos a buscar el grupo herramientas de datos, y acá tenemos una serie de opciones para lo que serían las validaciones que vamos a hacer el día de ahora. Entonces van a encontrar uno específicamente que trae como un chequecito y una de stop o de detener. Entonces, la validación de datos, cuando yo apunto en la herramienta, ahí trae su definición. Dice: escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que puede escribirse en una celda. Entonces, lo primero que hay que hacer para validar los datos es ubicarse en la celda o en la serie de celdas o en el rango de celdas. Entonces, en la primera columna vamos a validar que solamente se escriban fechas, que solamente pongamos fechas en la validación. Entonces, allí vamos a seleccionar desde B108 hasta B128. Vamos a seleccionar desde ese rango de celdas. Ahora que ya lo tenemos seleccionado, le vamos a dar clic al icono de validación de datos. Entonces, acá nos ubicamos y le damos clic en la opción donde dice validación de datos. Ahora, cuando ya tenemos la validación de datos, nos va a aparecer este cuadro de diálogo, en el cual en la pestaña configuración aparece el criterio de validación, permitir. Entonces, de esto usted va a tener que seleccionar una opción. Aquí en este momento aparece activo cualquier valor. Cuando usted le da clic en esa opción, aparecen
los valores que usted puede permitir. El primero de ellos, que dice número entero, significa que usted puede restringir la celda para que solo acepte números enteros. El siguiente, el decimal, ahí usted va a aceptar únicamente números enteros, pero con valores decimales que lleven el separador decimal. El de lista, en este usted puede elegir datos de una lista desplegable, así como el que estamos viendo ahorita. El que es la opción que nos está apareciendo es una lista desplegable. El siguiente, fecha, acá dice que usted puede permitir que solo se acepten fechas. Y tenemos el tiempo para la hora, que podemos también definirlo de esa manera. La longitud del texto, usted puede restringir una cierta cantidad de texto que puedan escribir, y la personalizada para hacerlo en fórmulas personalizadas. Entonces acá en este caso va a ser fecha. Entonces ahora que ya usted le dio permitir fechas, acá viene la opción y dice los datos entre. Entonces en esta condición, esta es la condición que usted le va a permitir. La condición, tenemos varias condiciones. Tenemos entre, no entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. En nuestro caso particular, acá usted tiene que elegir entre. Podemos hacerlo así. Entonces, fecha inicial, vamos a indicarle que vamos a ponerlo de acuerdo al cuando inicia el mes de abril, perdón, 01 pleca 04 pleca 2020, y la fecha final sería 30 04 2020. Ahora, eso es los valores inicial y final. Quiere decir que si él coloca una fecha que no tiene nada que ver con esos rangos, hay un problemita ahí. Entonces, ahora lo siguiente es la parte donde aparecen el mensaje de error, si en dado caso se ha equivocado. Otra opción es omitir blancos, si en dado caso desea que vayan espacios en blancos o que estén vacías las celdas, lo podemos dejar así, de esa manera. De acuerdo, entonces eso es una de las opciones que podemos tener. Entonces, para terminar la validación, ahora nos vamos a ir al mensaje de entrada o mensaje de error. Dice acá: mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Entonces acá usted puede escribirle un texto, puede escribirle, por ejemplo, atención, dos puntos, ¿verdad? Y aquí le puede colocar, debe ingresar una factura del mes actual, y el estilo del icono del botón puede ponerle de advertencia, le puede poner de información. Usted lo valora o considera qué tipo de validación va a hacer. Ahora lo tenemos así, de esa manera. Le damos a aceptar y ya pues ya está seleccionado o validado lo que son las fechas para ese mes. Ahora veamos si es cierto, si lo hace.
Entonces voy a escribir una fecha, voy a poner, hoy tenemos 7 del 4 del 2020. Ok, no hubo problemas, me dejó validar el dato. Pero vamos a escribir otra fecha, perdón, 7 del 3 del 2020. Y al darle enter, vea lo que nos aparece. Atención, debe ingresar una factura del mes actual. ¿Desea continuar? Sí, no, cancelar, ayuda. Entonces acá puedo darle no y me voy a corregir. Entonces ya se dieron cuenta que sí, realmente nos ha funcionado la primera validación de datos. ¿Preguntas? Vale, veamos la segunda validación. Entonces vamos a seleccionar desde C108 hasta C128. Clic en la ficha datos, validación de datos. Volvemos a la ficha configuración. Acá vamos a seleccionar número entero, un número entero, y acá pues como eso se refiere al número de la factura, tenemos que hacer un ejemplo que sea mayor o igual que 1. Acá sí no vamos a permitir que hayan valores en blanco. Y ahora acá mensaje de error, pues le vamos a decir aquí va, atención, el número de la factura es obligatorio. Y ahora le damos a aceptar. Vale. Entonces, un ejemplo acá, yo voy a poner la factura número 11. Vale, no hay problema. Si yo escribo un texto, ahí aparece atención, el número de la factura es obligatoria. Reintentar. 12. Ahí está. Solo para no equivocarnos de no escribir un número. 011 lo convierte. 012 lo convierte. 45.200. Ahí está, no hay problema. Pero si yo dejo un espacio en blanco, tampoco. Tengo que escribir el número de la factura. Entonces ya hice una segunda validación con respecto a un número y la diferencia de los mensajes. Cuando es un mensaje de advertencia, vea que nos aparece así: reintentar, cancelar, ayuda. Entonces aquí le doy cancelar, se borra. Y el otro, pues nos aparecían de esta manera. Aparecían: debe ingresar una factura del mes actual, sí, no, cancelar. Es diferente. Usted decide qué tipo de mensaje le quiere. Hoy sí ya le comprendí. Dice en la validación que usó tenía una pestaña de mensaje de entrada, pero solo usó el mensaje de error. Sí, es que esa la de mensaje de entrada es como para indicarle al usuario qué dato es el que va a escribir. Pero este más que todo se ocupa cuando usted trabaja en algún formulario en forma, ¿cómo le explico? En forma vertical, se podría decir. Pero también se lo puede colocar. Ya lo vamos a hacer en otra columna. Vamos a probarlo. Vale, la siguiente columna, la columna D,
vamos a hacer un tipo de validación más complejo. Vaya, el tipo de validación que vamos a hacer acá es una validación lista. De hecho, yo ya lo tengo, pero quiero que se fijen cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, este número que usted ve ahí, yo lo voy a borrar. Este número, el número de registro del contribuyente, es un número que tienen las empresas que declaran impuestos, al valor agregado. Entonces, para no tener que estar escribiendo cada vez que yo ingreso una factura que yo le compro a mi proveedor, entonces usted puede hacer una lista de los números de contribuyentes, o puede hacer una lista de los nombres de los proveedores de ese contribuyente. Entonces usted decide cómo hacerlo, pero le voy a explicar cómo es que he hecho esta lista. Y si se fija, cuando yo selecciono un número de registro, automáticamente se llena la celda donde está el proveedor. Si yo cambio acá, aparece el proveedor. Ya no lo tengo que escribir ni lo tengo que llenar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, el primer paso para hacer una validación de tipo lista es que usted en una hoja aparte puede tener la lista de los proveedores. Yo hice una hoja llamada proveedores, y acá en la columna A y en la columna B simplemente he puesto número de registro de contribuyente, el número del registro y el nombre del proveedor, así, sencilla. Y a este grupo yo lo he seleccionado y le he indicado que toda esta lista pertenece a lo que es el registro del contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, el primer requisito para hacer una validación de lista es tener en una columna aparte la lista que yo voy a hacer. ¿Lo pueden hacer perfectamente en la misma hoja? Claro que sí, lo pueden hacer ahí, pero yo, para mejor comodidad, lo hice en otra hoja aparte. Entonces, ahora que ya tengo mi lista creada, es decir, aquí yo voy a ir agregando el proveedor y ya me va a ir apareciendo allá en la lista, ya me va a ir apareciendo automáticamente. Entonces vuelvo a la hoja de compras, regreso a la hoja de compras, me ubico en la celda D108, le doy clic en validación de datos, y ahora en las opciones de configuración he seleccionado, fíjense bien, la opción, el tipo lista, permitir tipo lista, y acá le he dejado omitir blancos y aparezca la opción celda con lista desplegable. Ahora, lo importante es donde dice el origen. Acá, si se fijan, yo he puesto lo siguiente: signo igual, y cuando yo pulso ahí, miren, me marca el bloque que yo he seleccionado. Miren, desde esto está en la hoja de proveedores, signo igual, y ahora le he puesto un nombre, NRCP proveedor, pero este nombre yo se lo he asignado. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, pero lo importante es que ha distinguido de dónde voy a tomar los datos. Entonces, el mensaje de error no le he puesto ninguno porque por ley tiene que seleccionarlo.
pero también puedo decirle ahí que debe de seleccionar. Si en este caso vamos a probar con lo del mensaje de entrada. Entonces acá indicación sería indicación, dos puntos, por favor seleccionar un NRC, o no, en este caso sería seleccionar el NRC de la factura, Ahora le damos a aceptar, vamos a verificar, ahora ahí aparece. Respondiendo a la pregunta de Álvaro que no había puesto lo de entrada, entonces cuando yo me ubico acá, me ubico en la celda, me aparece aquí, por favor seleccionar NRC, voy a borrar. Entonces acá siempre va a aparecer únicamente en la primer celda desde donde ha empezado la validación, ya en la siguiente no aparece, pero sí me es factible indicarle a la persona qué dato es el que debe de poner ahí en esa columna. Entonces acá yo selecciono y aparecen la lista que nosotros habíamos seleccionado. Entonces acá yo lo selecciono y ya me aparece el proveedor. Ahora, ¿cómo hice para que me reconociera al seleccionar el contribuyente? Me carga acá el nombre. Acá lo que hacemos es una función anidada, lo que vimos en la clase anterior. Entonces se los quiero mostrar para explicarlo cómo lo hice. Estos ya son trucos de Excel bastante buenos. Voy a ubicar en la E108, voy a presionar F2 y acá tienen ustedes la función anidada que utilicé para que me tome en cuenta el nombre del proveedor. Entonces la función, la primera que he ocupado es una función llamada si.error. Esa función lo que va a hacer es, cuando no encuentra un dato, pues me va a devolver un valor falso. Pero dentro de la función si.error puse una función llamada buscar v, que lo que hace es que busca un valor de acuerdo al criterio que yo selecciono o que yo pongo. Entonces en esta función el valor que va a buscar es precisamente el dato que estoy seleccionando de la lista. Ahora, ¿qué va a buscar? Va a buscar de la hoja de proveedores, desde la celda A2 hasta la celda B27, me va a seleccionar el nombre porque está en la segunda columna. Si en dado caso no selecciona nada, pues va a aparecer en blanco, o sea, esta es la opción falso, que no va a aparecer en blanco. ¿De acuerdo? Entonces esa es la función que me permite a mí obtener un valor de acuerdo al dato que yo busco. Entonces ahora que ya lo comprendemos, de ahí solo lo autorrellenamos, y eso es lo que hace la opción de una función anidada. Ahora continuamos. Ya vimos las voy a pasar a la hoja de, perdón, a la columna H108. Vaya, acá ya vimos las validaciones de fecha, número entero y lista, que son las que más podemos utilizar cuando trabajamos en una hoja de cálculo. La siguiente es la de decimal. ¿Por qué decimal? Porque ahí vamos a ingresar en este caso
el monto de la factura, y recordemos que ahí en una factura pueden ir montos enteros o también con decimales. Entonces acá podemos seleccionar la opción decimal y también igual acá podemos indicar que sea mayor o igual que, y el monto mínimo pues tendría que ser 0. De acuerdo, si una factura es anulada pues hay que colocarlo como 0. Y también acá pues usted decide si desactivar los blancos y también el mensaje de entrada y el mensaje de error. Ahí usted puede especificarle, ¿verdad? Ya queda a su criterio. Atención, 2 puntos. Debe escribir el monto de la factura sin IVA agregado. Ahí está. Esto tendríamos que ponerlo mejor en el mensaje de entrada, ¿verdad? Indicación, 2 puntos. Debe escribir el monto de la factura sin IVA agregado. Y atención, error al escribir el valor de la factura. ¿De acuerdo? Entonces el mensaje usted lo considera y le damos a aceptar. Pero solo lo hice el primero, se me olvidó seleccionar el rango de celdas, porque el siguiente no tiene validación, sino que solo el primero le puse. Entonces acá mire, indicación, debe escribir el monto de la factura sin IVA agregado. Entonces acá usted le puede poner 10 y no hay problema. ¿De acuerdo? 10.75 y no hay problema, todos siguen funcionando. Ahora si alguien viene y lo deja en blanco, lo borra. Error al escribir el valor de la factura. Reintentar. Me está pidiendo que debo de escribirlo. De acuerdo, entonces eso es porque, digamos, si alguien de chistosito viene y se lo borra, entonces ahí hay que tomar en cuenta que tenemos que dejar puesto el dato. Entonces las validaciones de datos me permiten a mí, pues, de una manera más interactiva, el poder ingresar datos cuando usted le delega a alguien el manejo de una hoja de cálculo, y así pues la persona ya no se pierde, se ubica bien en lo que va a ingresar y no tiene dificultades. Vamos a ir terminando la clase de este día, una clase bastante sencilla pero con mucho poder con respecto a una herramienta que es muy útil, que algunos pues las desconocen y ya cuando las ponemos en práctica nos damos cuenta que nos sirven demasiado. Bueno, entonces si no hay más que agregar, gracias por haber estado presente en la clase y los esperamos hasta la próxima. Bendiciones.